Naturaleza Paraguay. Este programa es presentado por Productos Náuticos Mercury. Hoy tenemos una dedicatoria especial para el mayor sabio que conoce la naturaleza del Paraguay, Moisés Santiago Bertoni. Asimismo, conoceremos la importancia de conocer el suelo y su manejo en nuestro país. Todo eso con un animal temible, por cierto, la serpiente cascabel. Acompáñenos en esta edición especial de Naturaleza Paraguay. Nombre científico: Crotalus durisus. Castellano: serpiente cascabel. Guaraní: boiciní. Es una de las serpientes venenosas más grandes de Sudamérica y son del género de la subfamilia de las víboras de fosetas, que son un par de orificios subnasales con los cuales pueden ver las figuras y contornos de sus presas y enemigos por el calor corporal. Esta serpiente tiene 29 subespecies. Puede alcanzar hasta los 180 centímetros y pesar hasta más de 6 kilos. Su cabeza es unicolor con una banda negra que va desde la sien hasta la boca. El tamaño del cascabel aumenta cada vez que la serpiente muda de piel, proceso que le añade una sección. Las mudas pueden producirse hasta 4 veces al año. Las partes más viejas del cascabel se van desgastando con el tiempo y se desprenden, de modo que el número de anillos de este no es, como se cree popularmente, una indicación precisa de la edad de la serpiente. Su característica principal es el cascabel con anillos alterantes y córneos, que emiten un sonido llamado cascabeleo. El cascabeleo es un aviso que hace que hasta los que nunca escucharon se atemoricen instintivamente, y es una forma de evitar confrontaciones y contactos con animales más grandes. Es un aviso de inminente ataque con su poderosa y venenosa mordida dotada de un veneno muy fuerte, destruyendo los glóbulos de sangre y hace penetrable en los vasos sanguíneos, afectando así el tejido corporal y la circulación. Pueden alcanzar la distancia en su ataque de 1/3 de la prolongación de su cuerpo. Poseen 2 colmillos filosos como agujas y acanalados como jeringas hipodérmicas, de color cristalino, por donde inoculan su poderoso veneno, y solo con un antiveneno o suero antiofídico podría ser contrarrestado, evitando graves consecuencias e inclusive la muerte. Las consecuencias de no ser tratado inmediatamente ante su mordedura son la ceguera, pérdida de audición
y la amputación de los miembros afectados. Su hermosa piel posee unas protuberancias que van disminuyendo a medida de que acercan a la parte final del cuerpo, variando de coloración. Formas de rombo de bandas de color blanco y tonalidades de acuerdo al tipo de lugar que habita. Sus enemigos naturales son los zorros, los ñandúes y las aves rapaces. Durante el invierno cesan toda actividad alimenticia, entrando en cuevas abandonadas para invernar y para volver a salir a principios de la primavera. Y es en ese momento cuando tiene mayor concentración de veneno y ocasionan las mordidas mortales. Posee 2 glándulas productoras de veneno, una a cada lado de la cara, que están conectadas por medio de conductos con la base de 2 colmillos largos y huecos que se pliegan en el interior del maxilar cuando no están en uso. Las serpientes de cascabel se alimentan principalmente de pequeños mamíferos y reptiles. Como la mayoría de los crótalos, alumbran crías vivas, es decir, son ovovíparas. Habitan desde México hasta el sur de Argentina y en Paraguay. Se lo encuentra en todo el Chaco, en el bosque atlántico, en las islas boscosas del Ñeembucú y en las costas de ríos y riachos. La Universidad Católica de Asunción lleva adelante un proyecto de producción de suero antiofídico contra la mordedura de esta serpiente y actualmente este proyecto está en la etapa de culminación. Su piel y su carne son de preciado valor y es un reptil que está en peligro de subsistencia en la región oriental ante la pérdida de su hábitat. Los indígenas lo tienen presente en tallados y adornos de artesanía. Son grandes reguladores de los roedores como los ratones de campo. Por tal motivo, aunque infunden temor, son importantes dentro del equilibrio de las especies de nuestra fauna. Moisés Santiago Bertoni fue un naturista, escritor y botánico suizo, conocido popularmente como el Sabio Bertoni. Se lo considera uno de los inmigrantes más extraordinarios que haya arribado a tierras paraguayas. De nacionalidad suiza, nació en la pequeña aldea de Lotigna, en el cantón Ticinio, el 15 de junio de 1857, hijo de Ambrogio Bertoni, abogado, notable jurisconsulto, funcionario y político ticinense, y de Giuseppina Torriani, maestra de Milán. Sus estudios primarios y secundarios los realizó en un liceo de Lugano. En el año 1874 funda, en colaboración con su madre, el primer observatorio meteorológico de su pueblo natal, Lotigna, iniciando de esta forma una serie de estudios y observaciones que ocuparon su interés durante toda su vida. En el año 1875 inicia sus estudios de Derecho y Ciencias Naturales en la Universidad de Ginebra. En el año 1876 se matricula en la Facultad de Ciencias de la Universidad de Zúrich.
donde conoció a Eugenia Rossetti, una estudiante de bioquímica de la cual se enamoró profundamente y con quien se casó. Abandonó su Suiza natal el 3 de marzo de 1884 en el vapor Nordamérica para realizar sus ideales de vida en el Nuevo Mundo con toda su familia, compuesta en ese entonces por su madre Josefina Torriani, su esposa Eugenia Rossetti, sus hijos suizos Reto Dividone, Arnoldo da Winkelried, Vera Sasulik, Sofía Peroz Caja e Inés. Además, los acompañaban unos 40 agricultores, iban con destino a Buenos Aires, Argentina. El 30 de marzo de ese año desembarca en Buenos Aires y se entrevista con el presidente de la Nación, el general Julio Argentino Roca, que le facilita medios para viajar y colonizar el territorio de Misiones. Llega a Santa Ana y comienza sus trabajos experimentales de agricultura, botánica, zoología, meteorología, etnografía, etc. Si bien trabaja en las costas del Paraná misionero, se traslada definitivamente al Paraguay, país del cual quedó completamente enamorado. En nuestro país creó una comunidad de producción agrícola e investigación científica. Estudioso y pionero, es naturalista por antonomasia y se le reconoce en un gran amor por el país, expresado en su obra inmensa e inacabada y extremadamente desconocida, pues trabajó aislado, sin apoyo estatal, ni fuentes, medios e instrumentos. Sin embargo, investigó exhaustivamente pasando por las ciencias físico-naturales, la antropología, el ensayo lingüístico e ideológico, las observaciones filosóficas y el comentario histórico. Bertoni forma parte de un grupo de científicos fascinados por la novedad, el exotismo y la posibilidad de realizar nuevas investigaciones que ofrecían los extensos territorios vírgenes del continente. Y su idea era afincarse creando las condiciones para instalar una colonia duradera en el Nuevo Mundo. En 1891 fundó sobre la ribera del Paraná una posesión de 12.500 hectáreas, 5 leguas cuadradas, la colonia Guillermo Tell, hoy conocido como Puerto Bertoni, la morada definitiva de la familia Bertoni. Los cultivos de café, plátanos y cítricos daban a la familia los recursos económicos necesarios para vivir y continuar su obra científica, con lo cual creó una fructífera comunidad que reunía a la producción agrícola e investigación científica en compañía de su colega suizo, Emile Hassler, y lejos de los bulliciosos centros urbanos. Participa de la vida pública del país y tras haber realizado investigaciones para cultivos adecuados en Paraguay, en 1896 fue invitado por el presidente paraguayo, general Juan Bautista Egusquiza, a fundar la Escuela Nacional de Agricultura en Asunción y la dirige durante 9 años. Realizó estudios meteorológicos por los gobiernos paraguayo y argentino, escribió trabajos científicos y manejó la primera editorial científica del Paraguay. En el año 1903 organiza la Sociedad Nacional de Agricultura. En el año 1905 asiste como delegado del gobierno paraguayo al tercer Congreso Científico Latinoamericano de Río de Janeiro, donde presentó el primer trabajo sobre geología del Paraguay y 2 nuevos aparatos meteorológicos por él inventados, un drosómetro y un fitotermómetro. Investigó exhaustivamente, pasando por las ciencias físico-naturales, la antropología, el ensayo lingüístico e ideológico, las observaciones filosóficas y el comentario histórico. Se dedicó a investigar desde la frecuencia de las lluvias hasta las costumbres de los nativos del lugar e incursionó en lingüística. Bertoni realizó diariamente durante más de 50 años la tarea de controlar la humedad, el viento y la temperatura. De ahí surge el famoso calendario Bertoni de lluvias. La aventura de crear una colonia de producción agraria ocupó todo su esfuerzo. Un hombre de horizontes ilimitados,
Desde su pequeño reducto, conectado al mundo solo por el río, se comunicó con centros de aprendizaje de casi todos los continentes. Falleció el 19 de septiembre de 1929, a la edad de 72 años, en la ciudad de Foz de Iguazú, Brasil, a causa del paludismo. Al día siguiente es regresado a Puerto Bertoni, donde descansa debajo de los grandes árboles, muy próximo a su lugar de trabajo, su escritorio y las tumbas de su madre, la nona Pipina, y su hijo Carlos Linneo. Sin dudas, es el mayor sabio de la naturaleza paraguaya conocido hasta hoy en día. En esta ocasión, queremos hablar sobre los suelos y del por qué es considerado la base de la vida. La formación del suelo es un proceso lento y continuo, que resulta de la descomposición de la roca madre por factores climáticos y la acción de los seres vivos. Una vez que el suelo se ha formado, se mantiene protegido por la vegetación que crece sobre él y que regula la temperatura, humedad y erosión. La formación del suelo puede realizarse de dos maneras: el proceso en el mismo lugar in situ o a partir de materiales transportados desde otros lugares. Así, el suelo chaqueño se originó con sedimentos que el viento trajo de la cordillera de los Andes y de los ríos de Brasil. Se explica así por qué hay tanto polvo en el Chaco. En otros lugares como la región paranaense, el suelo se formó in situ, en un proceso que llevó miles de años. Por ejemplo, en el departamento de Itapúa, el suelo comenzó con erupciones de lava que tardaron mucho en enfriarse, formando enormes rocas que cubrieron toda la zona. Posteriormente, la lluvia comenzó a desintegrar y descomponer, meteorizar las mismas lentamente. El proceso se vio acelerado por la acción de los seres vivos. Los animales pequeños que viven en el suelo tienen una enorme influencia en su conservación debido a que los remueven y renuevan día a día. Por ejemplo, las hormigas y las lombrices transportan fragmentos del suelo desde abajo hacia la superficie, ayudando así a mezclar los nutrientes orgánicos del mismo. Los mamíferos como los armadillos logran un trabajo similar cuando cavan grandes agujeros. También las plantas son importantes en la conservación del suelo. Ellas lo protegen de las lluvias, evitando que éstas laven los nutrientes y las capas superiores, los rayos solares, manteniendo la temperatura, el viento, disminuyendo su velocidad en el follaje, la sequía, conservando la humedad, la contaminación, purificando las aguas subterráneas, la erosión porque fijan el suelo con sus raíces, la infertilidad debido a que ayudan al desarrollo mecánico y químico del suelo, el empobrecimiento de la diversidad biológica debido a que son hogar y sustento de muchos otros seres vivos, el deterioro visual porque aportan belleza paisajística. Así, con el paso de los años, se pueden formar suelos muy fértiles y profundos como tenemos actualmente en el departamento de Alto Paraná e Itapúa. Los especialistas en suelos, conocidos como edafólogos, clasifican los suelos según su textura, contenido mineral, sustancia orgánicas, color, humedad, etc. Las variedades de suelos son casi infinitas, como por ejemplo la tierra colorada del departamento de Itapúa, el talco blanco del Chaco Central o el suelo negro y profundo del departamento de Ñeembucú.
Los suelos también caracterizan los ecosistemas con sus típicos animales y plantas. Es importante aclarar que los suelos son sumamente frágiles y vulnerables a las malas prácticas de ganadería y cultivos que llevan el empobrecimiento y alteración de los mismos. En general, los suelos selváticos tropicales se consideran muy pobres debido a que los nutrientes se mantienen y recirculan en la biomasa de las plantas que crecen sobre ellos. Así, muchos lugares de la región oriental del Paraguay presentan suelos de media fertilidad. Sin embargo, los que están en los departamentos de Alto Paraná e Itapúa son muy fértiles. En la región chaqueña los suelos también suelen ser fértiles, pero hay escasez de agua. En relación al uso, es importante considerar que los suelos cercanos a los grandes cursos de aguas y sus tributarios son generalmente fértiles y más húmedos. Naturaleza Paraguay. Este programa fue presentado por Productos Náuticos Mercury.